Reporte 100. Tengo en el teléfono a Alex Covarrubias Valdenebro, Alejandro Covarrubias, doctor en Relaciones Industriales y Laborales, integrante del Colegio de Sonora del Programa de Estudios Transfronterizos y pues para platicar, experto en la industria automotriz, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Doctor Covarrubias, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto oírte, Juan Carlos, y a todo tu equipo y tu auditorio, y desear que todos estén bien. Buenos días. Sí, pues datos muy fuertes los que está informando la AMDA en México sobre la venta de autos nuevos. Se cayó de manera estrepitosa en este abril. Sí, has hecho un detalle muy preciso de eso, y esa es la realidad, Juan Carlos. Tenemos una situación de contracción sumamente severa de el mercado, y bueno, yo mismo seguía con atención todo el detalle que dabas, y creo que las cosas podrían ser aún peor. Sí, de hecho, porque apenas está marcando abril, vamos a ver cómo resultan las cifras de mayo, y de alguna manera compensan estas cifras del cuatrimestre lo ocurrido entre enero y febrero, que todavía no teníamos los efectos de la pandemia. Pero bueno, esto es a nivel local, a nivel nacional, pero está pasando en todo el mundo, doctor Covarrubias. Sí, porque la situación que tenemos es digamos, esto que se llama zambullida doble, en el lenguaje más crudo, y que refiere que por una parte tienes una contracción del mercado, esto es, los compradores simplemente no están comprando, o no lo están haciendo a la velocidad que acostumbran a hacerlo, están posponiendo sus decisiones de compra. Estamos aquí hablando de automóviles que son un bien duradero, que son un bien que entraña una inversión importante, aún en sus versiones más modestas, porque esto representan para las familias, ya no digamos para las empresas, porque recuerda que una parte importante del consumo de vehículos es de las empresas, es de gente que hace inversiones y que se mueven en flotillas. Y por otra parte está el mismo gobierno. El gobierno siempre es un demandante importante de vehículos, porque él funciona con base en flotillas vehiculares. Finalmente es el mismo sector de transporte y logística que es el que mueve los bienes y los servicios, y desde luego a la población de nuestras comunidades. Entonces todos estos están posponiendo definitivamente o cancelando sus decisiones de inversión en este momento. Pero esta es la zambullida, otra vez el término crudo, desde el lado del mercado. El otro componente de la zambullida es del lado de la oferta. Y lo que tenemos simplemente, Juan Carlos, es una situación en donde las plantas han cerrado a nivel mundial. Sí, de hecho aquí Ford tiene cerrada la operación desde finales de marzo pasado. Ya van pues más de 40 días, 45 días que está cerrado Ford. Hay un anuncio en el sentido de que pudiera reabrir el próximo lunes 16, el lunes 18. El próximo lunes 18 que pudiera reabrir operaciones la planta Ford de Hermosillo, aunque pues todo depende de lo que decida el Comité Estatal de Salud, porque por un lado hay una presión de Estados Unidos por recuperar las cadenas de valor, hay una presión para que ya México empiece a suministrar autopartes y la proveeduría para reactivarse en Estados Unidos, pero por el otro lado está el tema de la salud. ¿Cómo hacerle para compaginar ambas cosas? Esa es la pregunta que se hace absolutamente todo el mundo, que está en las mesas de negociación, en los escritorios de decisión de todo el mundo, Juan Carlos, y es una pregunta realmente complicada, porque en efecto las presiones conforme pasan los días, y ahora lo estamos viviendo literalmente día a día, son cada vez más fuertes, cada vez más intensas, por una parte de los propios productores, de los propios corporativos, que ellos tienen inversiones en juego que son sumamente cuantiosas. Algunos de ellos en una industria tan competida como esta, Juan Carlos, se juegan la vida,
porque el momento es momento crítico para algunos. En el lenguaje corporativo se traduce como cuando es hora de tormenta en el mar, es cuando los tiburones salen a cazar, y esto es literalmente lo que está ocurriendo. Aún en esta situación tan complicada, hay empresas que se están moviendo hacia el frente y corporativos que están tomando decisiones muy fuertes que pueden representar desplazar a otros. Pero también están, y hablé de corporativos para poner, digamos, la punta de esa cadena de valor, pero luego vienen el mar, el océano de empresas medianas, pequeñas, y es donde nos empieza a tocar todavía de forma más severa a nosotros como país, porque pues nosotros estamos hablando de alrededor de 90, 95%, en ocasiones hasta 98.8% de nuestras empresas que están de alguna u otra manera vinculadas a estas cadenas. E igual se hacen la misma pregunta, porque cada día que pasa para ellos representa ya no pérdidas, están perdiendo, todos absolutamente están perdiendo. Representan la posibilidad de que no vuelvan a abrir en un periodo considerable y de que se despidan de la industria, sean desplazados por otros igual o simplemente no tengan recursos mínimos para abrir de nueva cuenta. Esa es la situación. Y el otro elemento de la ecuación es la salud, porque frente a ello pues seguimos en una situación de incertidumbre muy considerable. Cualquiera que diga que el problema de la pandemia está controlado está mintiendo o es un buen deseo. Ahora mismo se reportaba el día de ayer, posiblemente tú ya lo registraste o lo transmitiste o lo vas a transmitir, que en la ciudad de Wuhan, donde esto inició en China, se detectó un caso el día de ayer nuevo. Entonces esto es muy preocupante, Juan Carlos, porque en donde habíamos declarado y todos veíamos con fe, desde luego, los acontecimientos en China por las grandes capacidades que China está poniendo en esto para superar en donde se originó el problema, y de pronto empieza a haber esta reincidencia, casos nuevos. Entonces eso nos debe de anunciar y le debe de anunciar al mundo que de ninguna manera podemos decir que estamos del otro lado de la tormenta, ¿no? Sí, aquí en Sonora la industria automotriz representa, y si no, usted me corrige el dato, doctor Alejandro Covarrubias Valdenebro, investigador del Colegio de Sonora, el 10% del Producto Interno Bruto. El 10% del Producto Interno Bruto. Y bueno, parte fundamental es Ford y sus proveedoras y todo lo que hay alrededor de Ford aquí en Hermosillo. Ford, bueno, después de tener unos meses de incertidumbre y de que iban a cerrar pues la producción de las marcas que actualmente ensambla, pues tiene ya, presentó un proyecto de expansión. De hecho, está en construcción la ampliación de Ford, ha estado en construcción en los últimos meses la ampliación de Ford para los modelos que va a ensamblar en el futuro. ¿Hay riesgo en Hermosillo con la planta Ford, los proyectos que tiene de expansión aquí en Hermosillo con esta contingencia? Mira, en general lo que tenemos hoy día como elemento a favor en el caso de México y no solo de Sonora es que, digamos, tenemos enfrente la entrada del nuevo Tratado de Libre Comercio, y esto representa una serie de regulaciones, normas, instituciones que, dentro de otras cosas, tienen como fundamental a esta industria, Juan Carlos. El tema central, lo puedo decir con todas las letras, de la negociación del nuevo tratado fue esta industria. Entonces hay un buen acuerdo que se alcanzó para las partes, y ese buen acuerdo va a representar cosas para los tres países, pero debo decirte particularmente para México. México, podemos decir ahora, es el ganador en términos de ese tratado. La gente que desconoce la industria y que desconoce los elementos del tratado puede tener versiones ligeras de lo que estoy diciendo y opiniones sin fundamento. Pero yo te estoy hablando habiendo podido
ver desde dentro el proceso, y aún soy una de las personas que está siguiendo cómo están las últimas negociaciones desde dentro, y que puedo decirte las cosas que, digamos, se prevén como nudas, se prevén como problemas. Desde luego esto de la pandemia no estaba en esa agenda, pero lo que te quiero decir es de que después de la gran cantidad de problemas que se tendrán y que se están teniendo y que todavía se pueden agravar, México va a crecer su valor para una industria integrada como esta, e integrada regionalmente como esta lo es para el caso mexicano, en esto que llamamos nosotros una región concentrada, una región conectada y articulada en una industria como esta en Norteamérica. Entonces, digamos, ahí vería e invitaría a ver las cosas con optimismo. El problema es inmediato, el problema es ahorita, y empieza por lo que tú introducías como el principal elemento. Debemos de abrir ya cuando abrimos y cómo abrimos. De lo que yo estoy hablando junto con otros especialistas es que en este momento debiera de haber negociaciones, pero muy serias, entre los directivos de la industria, las instituciones de gobierno y los directivos representantes de los trabajadores, sindicatos u organizaciones que sean representantes de los trabajadores, en donde planta por planta se haga un plan de reapertura y de operación. Y este plan tiene que incorporar fundamentalmente como claves las normas de seguridad e higiene industrial avaladas por la Organización Internacional del Trabajo, ratificadas por México y ratificadas en el marco de las negociaciones del nuevo tratado que te comentaba. Entonces, tenemos ahí elementos institucionales, pero en igual de solo estar discutiendo o especulando o posiblemente presionando de algún lado, el momento es para hablar, el momento es para dialogar, el momento es para sentarse y pensar con todas las partes involucradas cómo se deben de hacer las cosas, a qué ritmo, con qué elementos de protección. Y te decía y subrayo, esto es a nivel lugar de trabajo o traducción planta por planta, porque en esto la especificidad de cada planta en términos del despliegue técnico, del layout que llamamos técnico, en términos de la ingeniería de manufactura y las relaciones de la gente en términos de distancia, persona a persona, máquina a máquina e interfaces, personas, máquinas, son esenciales a poner en planes específicos, Juan Carlos. Pues muy interesante lo que nos dice Alejandro Covarrubias Valdenebro, y me quiero quedar con esa parte de esperanza que usted ha leído y ha estimado que ocurra con la industria automotriz en el caso de México y de Sonora, y esperemos que así sea, por el bien de nuestra comunidad, que tanto depende económicamente de la industria automotriz y que tanto le urge también diversificar o ampliar la industria automotriz en nuestra entidad. Gracias, Alejandro. Es un gusto, Juan Carlos, y de nueva cuenta te deseo lo mejor y que todos nos cuidemos y nos protejamos y ahorita actuemos como comunidad. Gracias, Alejandro, por el consejo. Un buen día. Hasta pronto. Es el doctor Alejandro Covarrubias Valdenebro, doctor en Relaciones Industriales y Laborales, es investigador del Colegio de Sonora, especializado en la línea automotriz, en la industria automotriz. Reporte 100.